Dos hombres en motonieve cruzan un sendero helado en el norte de Suecia. A través de un hueco en la nieve, distinguen la silueta de un auto sepultado bajo 1 metro de hielo y polvo blanco. Suponen que lleva años abandonado. Entonces uno de ellos limpia el vidrio y algo adentro se mueve. Su nombre era Peter Skylberg. Tenía 44 años, originario de Örebro, en el centro de Suecia. Para el invierno de 2011, su vida se estaba desmoronando. Debía casi $200,000. Un tribunal había ordenado el embargo de sus bienes. Su novia lo había dejado. Y poco a poco, Peter se fue retirando del mundo. La última vez que lo vieron fue comprando pan y café en una gasolinera cerca de Umeå, en el extremo norte. Nadie sabe exactamente cuándo condujo su auto por aquel estrecho camino forestal, a pocos kilómetros de la autopista principal E4 de Suecia, pero en algún momento a mediados de diciembre, la nieve comenzó a caer, y no se detuvo. En cuestión de días, su auto quedó completamente enterrado, y nadie en el mundo sabía que él estaba ahí. La temperatura exterior se desplomó a menos 30 grados Celsius, eso es 22 bajo cero en Fahrenheit, el tipo de frío que mata la piel expuesta en minutos. Pero dentro del auto, algo extraño estaba ocurriendo. La nieve es 95% aire atrapado. Cuando se compacta alrededor de una estructura, actúa como aislante, el mismo principio que mantiene un iglú caliente por dentro incluso en las peores condiciones del Ártico. Un iglú bien construido puede mantener 16 grados Celsius usando solo calor corporal, incluso cuando la temperatura exterior llega a menos 45. El auto de Peter, sepultado bajo 1 metro de nieve, se había convertido en un iglú accidental. La temperatura interior se mantenía justo por debajo del punto de congelación, lo suficientemente fría para ser peligrosa, pero lo suficientemente cálida para sobrevivir. Peter tenía un saco de dormir, no tenía comida, y su única fuente de agua era la nieve que podía raspar del interior del auto. Día tras día, en completa oscuridad, permaneció ahí. Y el mundo de arriba siguió adelante sin él. Esto es lo que hace esta historia aún más perturbadora. Nadie reportó a Peter Skylberg como desaparecido. Ni un amigo, ni un familiar, ni un vecino había estado viviendo en su auto durante semanas antes de la nevada. Era un hombre que se había escurrido por cada grieta del sistema. Sus deudas lo habían consumido todo. Un diario personal, recuperado después, revelaba entradas llenas de desesperación sobre sus finanzas, sobre perder su hogar, sobre no tener a dónde acudir. Para Navidad de 2011, Peter llevaba atrapado casi una semana. Para Año Nuevo, 2 semanas. La nieve seguía cayendo y nadie lo estaba buscando. A medida que pasaban las semanas, el cuerpo de Peter comenzó a cambiar. Su temperatura central, normalmente de 37 grados Celsius, empezó a descender, lentamente, de forma constante. Su ritmo cardíaco se redujo, su respiración se volvió superficial, su metabolismo, el motor que quema calorías para mantenerte con vida, casi se detuvo por completo. Aquí es donde la ciencia se vuelve extraordinaria. El doctor Stefan Brandtz, quien estudió el caso, creía que el cuerpo de Peter entró en lo que él llamó un estado similar a la hibernación. Su temperatura se estabilizó en 31 grados Celsius, 87.8 Fahrenheit. En medicina, eso se clasifica como hipotermia moderada. A esa temperatura, la mayoría de las personas pierden el conocimiento. Muchas mueren. Pero el cuerpo de Peter había encontrado un corredor estrecho de supervivencia. Como un oso en invierno, sus sistemas se habían reducido al mínimo absoluto necesario para sostener la vida. Perdió 19 kilogramos, 42 libras, mientras su cuerpo consumía sus propias reservas, músculo, grasa, todo lo que pudiera quemar para mantener el corazón latiendo una hora más. La literatura médica dice que un adulto sano con acceso a agua puede sobrevivir aproximadamente 30 días sin comida. Los casos documentados más extremos, los huelguistas de hambre irlandeses de 1981, duraron aproximadamente 60 días.
Peter Skilberg estaba empujando contra el límite exterior absoluto de la resistencia humana, y lo estaba haciendo solo, en la oscuridad, en un auto congelado, en un bosque sueco, sin que nadie viniera. El médico forense Jason Payne James señaló después que en esta etapa la función cognitiva habría estado severamente comprometida. Peter quizás no comprendía del todo dónde estaba, cuánto tiempo llevaba ahí, ni si alguien llegaría a encontrarlo. Estaba sobreviviendo, pero apenas estaba presente. 17 de febrero de 2012. Dos hombres en motonieve cruzan un sendero forestal cerca de Umeå. El camino está sepultado bajo más de 1 metro de nieve. Al final del sendero ven lo que parece la forma de un vehículo. Suponen que lo abandonaron ahí, quizás un viejo chatarra dejado a oxidarse, pero uno de ellos decide acercarse más, limpia la nieve del vidrio, y a través del cristal escarchado, algo se mueve. Llaman a emergencias de inmediato. Los equipos de rescate llegan y comienzan a excavar. Toma tiempo, el auto está completamente encapsulado. Cuando finalmente fuerzan la puerta encuentran a un hombre en un saco de dormir, apenas consciente, esquelético, vivo. El oficial de policía Eben Berg, uno de los primeros en responder, dijo que Peter apenas podía hablar. Las únicas palabras que logró decir fueron nieve y comer. Peter fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Norrland en Umeå. El doctor Ulf Segerberg, el jefe médico, lo llamó un caso único en la vida. Su temperatura corporal era de 31 grados. Había perdido 42 libras. Estaba severamente deshidratado y desnutrido. Pero aquí está lo extraordinario. Peter no necesitó cuidados intensivos. Lo ubicaron en una sala de hospital común. Su cuerpo, habiendo operado al mínimo absoluto durante 2 meses, comenzó a recuperarse con una velocidad sorprendente una vez que se le proporcionó calor y nutrición. En cuestión de días, se esperaba que fuera dado de alta. El iglú en que se había convertido su auto lo mantuvo en esa estrecha ventana entre la vida y la muerte, lo suficientemente frío para ralentizar todo, pero no lo suficientemente frío para matarlo. Tras su rescate, Peter Skilberg rechazó todas las solicitudes de entrevista. Se negó a recibir visitas. A través del hospital, transmitió un único mensaje, que estaba mejorando y que quería que lo dejaran en paz. La historia se volvió global. Los tabloides británicos enviaron paparazzi. Discovery Channel produjo un documental sin su participación. Los científicos debatieron si su supervivencia representaba un caso genuino de hibernación humana o simplemente el límite extremo del efecto iglú combinado con una suerte extraordinaria. Pero Peter mismo nunca dijo una sola palabra sobre esos 60 días. Lo que sea que haya experimentado en ese auto congelado, la oscuridad, el hambre, el silencio, se lo guardó para sí. Y quizás esa es la parte más humana de toda esta historia. Un hombre que cayó a través de todas las redes de seguridad, sobrevivió a algo que debería haber sido imposible, y luego simplemente le pidió al mundo que lo dejara en paz.